Buenas noches, amigos que nos siguen aquí en Desafío. Hoy tenemos nosotros al arzobispo emérito metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, anterior presidente del Episcopado Dominicano, obispo de la Altagracia, Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Se trata, como ustedes saben, de un gran pastor de la Iglesia Católica y latinoamericano, de un gran intelectual, de un hombre de Dios que ha aportado por décadas a nuestra nación. Veamos entonces ahora, en breve, esta conversación. Aquí en el programa Desafío para Digital 15 y Telemico Internacional, tenemos el honor de contar con Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito ahora de la Arquidiócesis de Santiago, pero como saben todo el mundo, fue presidente de nuestro episcopado dominicano, fue también obispo de la diócesis de Altagracia, ha ocupado numerosas posiciones dentro de lo que ha sido la Iglesia Católica dominicana y latinoamericana, porque también fue secretario general de CELAN, fue secretario anteriormente. Ramón de la Rosa y Carpio, como conoce el pueblo dominicano, es un intelectual de talla mayor. Escribe artículos de más de 50 años de la época ya del periódico El Sol, El Siglo, El Diario, varios periódicos. También un hombre amante de la letra. Le conocemos numerosas obras, tanto de carácter religiosa, de carácter poética y ensayo de temas importantes. Para nosotros es un honor contar con Ramón de la Rosa y Carpio, que yo digo, monseñor, y dándole la buena noche, que usted es una gran personalidad de la iglesia y del país en el día de hoy, pero le correspondió sustituir a grandes personalidades. Cuando uno mira a Roque Adame, digo a Hugo Polanco Brito en Santiago, Flores en Higüey, a Flores Santana en Santiago, al cardenal le tocó a usted sustituirlo y él después usted en el Episcopado Dominicano. No cabe duda de que usted ha tenido una vida muy fructífera dentro del país y dentro de la Iglesia Católica. Buenas noches, mi querido amigo Monseñor. Buenas noches, Adriano. Gracias. Tú ves, a mí me pregunta, ¿y eso? Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Sí. No tengo más remedio. Así mismo. Bueno, vamos a comenzar, Monseñor, hablando porque usted este año, ya en septiembre, va a cumplir 82 años. Así es. Con todas sus energías y sobre todo con toda su mente buena, porque le sigo siempre en esos artículos que usted escribe, y para escribir esos artículos con esa profundidad hay que tener la mente como usted la tiene sana. ¿Cómo se siente usted de salud, monseñor, después de tanto trabajo, sobre todo intelectuales, que son los trabajos que más le gastan? Mira, yo estoy respondiendo últimamente, te voy a responder como le estoy respondiendo porque sí, es lo que me sale. ¿Cómo me siento yo? Mira, yo no sirvo para, yo no sirvo ni para tirar ni un tiro, ni una bala, ni para taco de escopeta, pero estoy como un cañón. Estoy muy bien, gracias a Dios. Sí. No, y usted, diría yo que usted, por sus actividades que tiene, aunque esté mérito, por sus actividades que tiene, y le da más vida, se ve que tiene la salud muy bien y esperamos que dure varias décadas más, sí, para bien de todos nosotros, sus amigos y del país y de nuestra Iglesia Católica. Monseñor, nosotros, a raíz de lo que era vamos a decir, esta entrevista, yo comencé a buscar datos y le voy a decir con sinceridad, encontré tantas informaciones de los estudios suyos, de su preparación, de su intelectualidad, desde aquellos años, diría yo, de los 50, los 60, todos esos años, que dije, bueno, es mejor preguntarle a Monseñor para que le diga al pueblo dominicano las 6 o 7 carreras, vamos a decir, que ha hecho en tantos estudios que tiene, porque son tantos que nos faltaría el programa entero para leerla. Las esenciales, las que usted entiende que son esenciales, que le ha tocado hacer en todos estos años de estudios religiosos. Mira, gracias por la pregunta, porque es bueno situarla. Quizá ya vamos a citar, ¿verdad? Para hacer honor a Higüey. Yo comencé mis estudios de bachillerato en Higüey. Seguí el bachillerato en Santo Domingo, en el seminario. Allí estudiamos filosofía, teología,
y ciencias religiosas. Pero junto con esto había otros, yo tenía otros intereses de materia que me ocupaban. A mí alguna vez me pregunté, ¿y qué es psicólogo? Bueno, yo no he hecho una carrera de psicología, pero me he interesado siempre en la psicología. Entonces, ha sido algo paralelo. Después yo estudié, vamos a decir, yo he estudiado en Santo Domingo, carreras universitarias, ¿verdad? De nivel Sí, universitario en Santo Domingo, en Roma, en París y en Bogotá. Ahí yo he estado en esas 4 universidades, sí, porque el seminario, pero es universidad, tiene carácter universitario. sí, Desde el fin vamos a citar historia ahora, desde sí, fines del siglo XIX, que es muy interesante. Cuando aquí se cerró la Universidad Autónoma de Santo Domingo, funcionaba el seminario. Eso es un dato que no sale, que lo decimos, ¿verdad? Pero el seminario conserva su carácter universitario. Entonces, por eso dice en Santo Domingo, que ahora está unido a la madre y maestra. sí. En estos sitios yo he hecho carreras, así como especialización en teología dogmática. Es la especialización en catequesis, lo que es la parte teológica. Ahora, yo debo decir con toda verdad que también tenemos ciencias religiosas, Sí, teología dogmática, catequesis, ciencias religiosas, en las que tenemos grados universitarios, es decir, con papeles y todo eso. sí. Y entonces, ahí, digamos, aparte de otras cosas que me han interesado y que yo le he dado mucho seguimiento. No sé si eso te responde a la inquietud, que Sí, es sí, muy buena. a grandes rasgos, porque son tantos los estudios menores, regulares, universitarios, que en tantos años que usted tiene, que eso es amplio. Y yo le exhorto a los que puedan ver la internet para que vean su vida, de que lo lean, que es importante verlo, porque ha sido una vida consagrada al servicio y a la preparación también. Que le iba a preguntar, monseñor, ¿cómo usted se motiva para entrar ya a ser un misionero de Jesucristo? Para entrar en la iglesia. Sí, Es sí, una pregunta ¿qué muy lo buena. motiva? Mira, voy a empezar diciendo de la siguiente manera. Cuando un servidor tenía como 10, esta anécdota, 10 u 11 años, como 10 años, un domingo estaba en la casa, mi papá jugando domino, que lo hacía eso con frecuencia, y tomándose unos tragos. Y yo entré y le dice él a los amigos, ahí entra Ramoncito, mi hijo mayor, lo voy a hacer monaguillo y después sacerdote. Y yo le respondí a papá, usted está loco, de 10 años, usted está loco, ni monaguillo y menos cura. Me respondió papá, mire muchacho malcriado, porque fue una malcriada. Sí, sí. Váyase al cuartico. Me metió preso en un cuartico que había allá para Bueno, corregir la disciplina de la época. la disciplina de la época. Y se olvidó de mí y me dejó preso en el cuartico el domingo entero. Sí. Pero entonces lo que tú dices, la vocación sacerdotal, como toda vocación en la vida, es una llamada muy clara. Sí. Es muy clara. Yo le quiero contar, un servidor cuando tenía 14 años, estaba en primero de bachillerato, lo último que yo pensaba en ser sacerdote. En octavo, el curso anterior, pusieron, escriba su biografía, lo que usted quiere ser en la vida. Y yo puse ahí, que lo recuerdo perfectamente, porque admiraba mucho a un tío mío, abogado, que yo quería ser historiador, charlista y escritor, que yo quería hacer eso. Eso es lo que yo pensaba cuando tenía 13 años. Pero a los 14 años, Dios me llamó a partir de un libro que se llama El drama de Jesús. Un día 23 de diciembre me dolían las muelas. A mí me enviaban de muchacho a esa edad donde mi tío, que tenía una tienda, a trabajar. Cuando yo salía de la escuela me tenía que ir donde mi tío, porque la disciplina de esa época era de mi casa y de mi abuela, que para que este muchachito no tigueree ni ande andando jugando pelota por ahí, me iba a trabajar donde mi abuelo, donde mi tío. Un día, ese día, 23 de diciembre del 53, me dolieron las muelas y me fui a la casa de al frente, que estaba mi abuela, y me acosté allí para poder botar el dolor de muela.
metí la mano debajo de la cama donde mis tías tenían una caja llena de cómics. Yo buscaba un cómic Sí. para leer y entretenerme. Lo que encontré fue un libro. Y dije, ay, hombre, esto tiene, ay, hombre, esta cosa tiene, yo no dije cosa, dije una palabra que no puedo decir ahora Sí, sí, porque sí, no tengo permiso social para sí, decirle. sí. Y volví a tirar el libro. No encontré cómics, me quedé ahí y dije, ay, después me dije, me molestó la cosa y dije, déjame coger el libro. Cogí el libro, empecé a leerlo, me gustó y seguí. Y entonces, leyendo ese libro, El drama de Jesús, sentí la llamada clara a la vocación. La Óigame eso. llamada a la vocación es una cosa clara de la que tú no puedes dudar, ni nunca he pensado otra cosa. Entonces, yo lo otro lo sigo siendo. Yo soy historiador. Eso que le iba a decir, que usted sigue siendo lo que usted quería hacer. Lo Lo ha que yo sido quería demasiado. hacerlo, sí, yo lo sigo. A mí me dice, pero usted, yo soy sacerdote, pero soy escritor. ¿Cómo? Sí, yo soy escritor de vocación. Entonces, ¿tú me entiendes? Y Sí, yo, sí. eso, perfectamente, lo que yo quería hacer lo sigo siendo, pero Sí. la otra llamada la seguí. Yo pienso, monseñor, que usted debe hacer una especie de un compendio, un resumen de las tantas obras que tiene religiosas y hacer un resumen, diría yo, escrito con pocas complicaciones para que se le decía, un estudio hecho con pocas complicaciones para que sirva no solamente ya los actores principales religiosos, sino al pueblo dominicano. Porque, por ejemplo, yo que siempre lo he leído a usted durante tantos años, recuerdo como usted escribía en El Siglo, en El Sol también en los 80, todo eso como escritor ya, como orientador desde las letras, y una letra como usted le escribe bien bonita en términos gramaticales, en términos de lenguaje, hacer un compendio de los principales en un solo texto. Adriano, te voy a tomar en serio esa palabra, la voy a escribir ahora mismo. Sí. Te voy a tomar en serio y vamos a hacer ese compendio. Vamos a dedicar una cuartilla, una paginita a cada, presentando cada libro. Correcto, y eso le queda a la posteridad. Entonces, monseñor, usted, bueno, una cosa es lo que uno hace y se siente contento haciéndolo, otra cosa es lo que es útil. ¿Dónde usted, en qué usted se ha sentido más satisfecho, en cuáles labores suyas y en cuál usted entiende que ha sido más útil a la sociedad religiosa y a la sociedad dominicana en general? Mira, esa pregunta me va a ser difícil. ¿Dónde me he sentido más a gusto? Mira, yo veo que tú has dado, estás informado. Por ejemplo, tú has citado mi trabajo en el CELAN. Yo pasé 4 años viviendo en Bogotá. Sí. A mí me encantó ese trabajo como para servicio a América Latina. Sí. Que tuve eso, algo que yo viví. Sí. Yo creo que yo no puedo nunca olvidar mi primer trabajo, que fue en La Romana, con los jóvenes, que me marcó toda la vida. Y mi trabajo, a final de los 60, en los 60. Usted se ordena en el 65 y de ahí coge para letra. No, de ahí cojo, de ahí de una vez, Monseñor Pepén me envía a estudiar a Roma. Y yo vuelvo a leer en el 68. Roma 68. Y París. Inmediatamente después de la ordenación, yo fui a una parroquia por unos meses hasta que me fui enviado a estudiar, a seguir mis estudios. Y después que yo regreso de mis estudios en el 68, fui enviado a La Romana y a Guaymán. Yo creo que ese primer periodo, me es muy difícil responder a esto, pero yo puedo decir que ese periodo me marca mucho. De tal manera es así que todavía la gente de que yo conocí en La Romana, en Guaymate, en esa época, no me dice, monseñor, padre Ramón, ¿cómo está? Pues, sí. Usted sabe que yo fui como hijo de Mamerto Rivas. Nosotros le decíamos el padre Rivas, Fabio Rivas. Entonces él, cuando íbamos a Barahona, yo iba a Barahona a vender, me decía, el que me dice Mamerto es porque me conoce después que yo soy obispo, porque todo el mundo era el padre Rivas, el padre Rivas. Así tiene usted la gente que le dice su nombre de pila, su nombre de la casa, de confianza. Mire, usted le tocó vivir muchas épocas de mucha democracia, poca democracia. La dictadura de Trujillo, ¿cómo usted la describiría? Ya ha visto el que estaba con Trujillo no sabía lo otro que existía.
visto lo de Trujillo y visto todo lo que ha venido después. Mira, es una pregunta muy buena que forma parte Sí, de mis memorias. sí, Mira, un servidor, voy a citar esto porque me marca. Cuando sí. tenía 13 años, que estaba en primero de bachillerato, a mí me eligieron para tener el discurso en el acto de Duarte, que se celebraba. Y entonces yo, Ramón de la Rosa, tuvo el discurso. Y ese discurso de Duarte, yo recuerdo que había que hice una comparación entre Duarte y Trujillo. En ese Sí, trabajo, sin que nadie, yo tenía que decir que Trujillo era el nuevo Duarte de la República sí, Dominicana, una sí. cosa así. Tenía que compararlo. Ese mismo día yo me dije a mí mismo, ven acá, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Y hacíamos un desfile y teníamos que pasar frente a la estatua de Trujillo en el parque y volver la cara hacia allá. Y yo me dije, ¿por qué tenemos que hacer eso? O sea, fue ese día, yo tenía 13 años, me hice las primeras preguntas sobre Trujillo. Después yo aprendí, lo que más me motivó en mi vida al principio fue eso. Y en el seminario, cuando yo entré, el seminario era un centro donde abiertamente se criticaba a Trujillo, se hablaba en contra de Trujillo. Entonces, yo viví desde los 13 años un ambiente antitrujillista, Sí. un ambiente que era así abiertamente. Trujillo nos persiguió, a mí me perseguían. Yo Sí. le pedí permiso a Monseñor Pepén para usar sotana, porque si me cogían preso, que supieran que llevaban a un padre. Todas esas cosas, esa pregunta tuya es muy buena. No, Yo viví la y opresión diga de usted, Trujillo. monseñor, y diga usted, monseñor, que la iglesia, fruto de la misma situación de la tiranía, cada día tuvo que ir endureciendo su posición contra Trujillo. Recuerdo por ejemplo el caso de Pitini, lo conozco más porque como yo estudié con los salesianos en La Vega, Pitini fue que trajo los salesianos al país. Entonces, Sí, esa persecución y la iglesia endureció porque vio un momento dado en que ya no había forma con Trujillo. así es. Así es. Mira, Sí. es muy bueno que tú recuerdes eso. Hay un historiador, Moya Pons, Sí. que me dijo esta frase muy hermosa. Como historiador me dice, la iglesia en tiempo de Trujillo no se benefició de Trujillo. ¿Cómo no? Se hicieron obras, escuelas, iglesias, hizo obras que están ahí todavía. Sí. Eh, Sí. Son obras que permanecen, que son del pueblo dominicano. Y entonces ese historiador, que es de La Vega, Sí. dice, lo valora. Para mí fue una gran lección. Entonces, la Sí. iglesia mantuvo una posición, eso sí, de independencia. Los obispos de la época utilizaban los recursos. Monseñor Pepén Sí. nos enseñó, nosotros usamos los recursos no de Trujillo, sino de que es el administrador del Estado ahora. Y era verdad. Sí, ¿Y pero quién había? los recursos del pueblo dominicano. Los recursos del pueblo dominicano, el ser que lo administra, no son de Trujillo. La iglesia recibe los recursos del pueblo dominicano. Pues para mí una frase muy hermosa de Monseñor Pepén, una gran lección. El Estado, cuando hace algo por una iglesia, ahora mismo está reparando, rehaciendo la iglesia de Higüey, pongamos. Sí. ¿Qué está haciendo? Sí, es de la iglesia de Higüey. La iglesia de Higüey es un monumento nacional. Sí. Y esa iglesita que es importante para el turismo, Sí. el Estado tiene la obligación de hacerlo. Y el padre que está ahí también tiene la obligación de cuidar esa iglesia. Si Sí, no sí. es un descuidado, no desde el punto de vista religioso. No, y monseñor, y eso también es para orientar y ayudar a la gente a que esté viviendo de forma decente. Cuando usted tiene una iglesia, yo soy católico, pero yo he dicho que cualquier iglesia que actúe bien está sacando a la juventud de la delincuencia. El que está en la iglesia no delinque, no está en tigueraje, no está en nada. Es decir, la labor de un gobierno, de un Estado, cuando invierte en la iglesia, está invirtiendo también para la paz a través de la iglesia. Está invirtiendo para la paz. Tú lo has dicho eso. Sí. La Santiago de los Caballeros, la catedral, antes que ser, sinceramente, antes que ser catedral de la Iglesia Católica, es un monumento, es un símbolo de Santiago, igual que el monumento. Santiago tiene el monumento y la catedral. Hay que cuidar Sí. esos dos sitios.
Hay que Bueno, cuidar esos dos lugares porque sí, sí, pues, pero eso tú tocas un tema ahí muy importante. sí, sí, La gente, yo digo, su buena voluntad e ignorancia, distinguen, no, esas cosas hay que cuidarlas, tenemos una responsabilidad frente a ellas. Entonces, la iglesia en tiempo de Trujillo hizo eso. Y como tú bien lo dices, cuando se fue, Trujillo se fue cada vez sí, más, después del 55, se fue permitiendo, sí, corrompiendo más y se fue volviendo más dictador. Entonces la iglesia fue endureciendo su posición, y es verdad. Entonces, eso lo vivimos en el seminario, eso yo lo viví en el seminario. sí, Todo eso en el seminario, y Trujillo nos persiguió como seminaristas, porque bien. la posición. Bueno, con su permiso, monseñor, vamos a una pausa y en breve continuaremos aquí conversando con el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, que fue también presidente del Episcopado Dominicano, fue obispo de la Altagracia, fue también secretario general y secretario del CELAN, un organismo latinoamericano de la iglesia, y ha ocupado durante tantos años posiciones importantes en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Con su permiso, monseñor, vamos a la pausa. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que beneficien a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos aquí en Desafío por Digital 15 y Telemico Internacional, conversando con el buen amigo, el sacerdote, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, quien fue presidente del Episcopado Dominicano, obispo también de la Altagracia, secretario general de CELAN, gran escritor, hombre amigo de la letra, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Quería preguntarle entonces ya en esta parte sobre algunos temas que son de palpitante interés del pueblo dominicano. Ahora mismo usted sabe que se está trabajando con el Código Penal, que hemos tenido tanto tropiezo, pues ahí se ponen las famosas 3 causales. Usted sabe que eso llegó a estar aprobado y sin las causales fue devuelto por el presidente en esa época, y nosotros allá en el Congreso, en el Senado, lo que hicimos fue rechazarlo para no introducir las 3 causales, pues chocan con el artículo 37 de la Constitución. Y ese debate ahora mismo, monseñor, ¿qué usted considera de este aspecto del código y las famosas causales que involucran el aborto, que involucran muchos aspectos? Mira, yo respondo las 3 causales de manera, voy a tratar de responder claro. A mí cuando me hablan, y yo he tocado en las universidades el tema, cuando me preguntan las 3 causales, ¿qué piensa la iglesia? Yo digo, no me pregunte qué piensa la iglesia. ¿Qué piensan las ciencias? ¿Qué piensan los médicos? ¿Cómo? No, la iglesia no tiene nada que pensar. Sí, en el aborto, sea lo que sea, si en el aborto entra, se mata una persona. Entonces, y eso es así, eso es lo que dicen las ciencias. ¿Lo quiere la iglesia o no lo quiere? La iglesia está, a mí me gusta mucho decirlo, está como en tiempo de Fray Antón de Montesinos. Había que defender a los indígenas. No eran católicos,
no eran No. cristianos, eran indígenas, pero había que defenderlos porque lo que se vendía Sí. era una vida. Sí. Esos muchachitos no son católicos, son una vida. Entonces, la primera respuesta que yo tengo que decir es, defendemos una vida. Yo defiendo una vida, háblenme de medicina. Por eso el Papa Francisco dice que el tema del aborto que se va a discutir y se está por discutir no es un tema religioso, no es un tema filosófico, no es solamente un tema jurídico, es un tema científico y médico. A los médicos que pronuncien, que digan el hacer el aborto es matar a un niño. Se hizo el aborto, se mató a un niño. Y mi posición muy clara, y la repito y la seguiré repitiendo, es dar la aprobación para que se use el aborto, es dar la aprobación de la pena de muerte. En el país, si se aprueba el aborto, se puede decir se aprobó la pena de muerte. Voy a escribir algunos tweets, por ejemplo, al niño que nace de una violación. Sí. Se le mata, se le quiere mandar a las 3 penales. Y al violador, ¿por qué no Sí, dígame usted, el violador no se hace nada. no se mata? ¿Por qué se mata al niño y no al violador? Sí. Ay, ¿tú me entiendes? Porque no se puede matar. Entonces, ¿tú me entiendes? Entonces, Se mata al inocente, al indefenso, al que no puede defenderse. Al que no puede defenderse. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esas 3, y hay soluciones para eso. Entonces ahora una solución que siempre, desde que yo era estudiante, se decía, esas 3 causales, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay soluciones médicas. De los médicos hoy te enseño, por ejemplo, la mamá que tiene problemas, tratar de salvar, hay soluciones, incluso hay todo un protocolo en el ministerio que hay que salvar las 2 vidas. Tratar de salvar las 2 vidas. Si en tratar de salvar la vida se muere el niño, se murió el niño, pero no es matar al niño, no es buscar matar al niño, sino salvar las 2 vidas. Entonces, la posición de la posición ética, y fíjate que un servidor no habla de posición religiosa, la posición ética es una mamá, su vida peligra. No es que la dejarlo así, no, los médicos tienen la obligación, el deber. Entonces, es muy fácil. Yo creo que es una solución fácil. Vamos a matar muchachitos. Al que no se puede defender. Porque no se puede defender. Entonces, y otra cosa, yo te lo digo a ti también como comunicador, los legisladores o las personas que aprueban el aborto se están olvidando de la niña y de la mujer que hacen ese aborto, que todas ellas, aunque sean ateas, pasan por un trauma. Sí. Es un trauma, una cosa que yo he vivido. ¿Cuántas muchachitas, niñas, que me han dicho que yo me siento con las manos atadas para poder ayudar? Ay, monseñor, mire, a mí me violaron. Yo tuve un niño. Hoy estoy citando un caso concreto. Mi mamá y mi abuela me obligaron a abortar. Entonces me mataron el muchachito. Me mataron, ya no se siente responsable. Me obligaron a matar al muchachito. Yo tengo una herida, el trauma de la violación, y tengo la herida de que no tengo el niño. ¿Quién me sana de esas heridas? Entonces piense decir, yo vuelvo a decir, aparte de una vida que se mata, como tú bien dices, indefensa, hay otros traumas que se le deja a la mujer, especialmente a la muchacha. Entonces, a mí me preguntan, vuelvo a repetir, el problema es un problema científico, un problema realista, un problema humano. Y aprobar el aborto es aprobar la pena de muerte en la República Dominicana. Preparemos a los dominicanos para que nos maten a todos, porque si se matan a los muchachitos también nos pueden matar a mí en cualquier momento, cualquier persona, porque está aprobado a matar. Usted sabe, monseñor, que en el año 2009, al final, cuando estábamos ya avanzados en la Constitución de la República, que vino, se estaba discutiendo lo mismo que ahora. Cuando se colocó el artículo 37 prohibiendo que se hiciera eso, vino el problema que si entonces el niño muere y se va a dejar que la madre muera, se colocó el artículo 42 de la Constitución, que está ahí, donde si muere el niño, el médico, el científico, está obligado a salvar al que está vivo de los 2.
está obligado a salvarlo. O sea, lo que yo digo es que yo no veo necesidad de que en el código, ni en el código, ni en ningún sitio se coloque eso, porque ya lo que hay que decir está dicho en la misma Constitución. Es decir, para aprobar códigos sin las 3 causales y dejar las cosas como está, porque ya la Constitución aborda y es una ley mayor que cualquier ley. Yo me siento contento porque ahora yo estoy hablando no solamente con el comunicador, sino Sí. con un legislador. Bueno, que eso no correspondió, y le puedo decir que de los 32 senadores en la época, 26 hicimos eso y tuvimos, yo como siendo en San Juan, busqué a Monseñor Grullón, nos sirvió prácticamente de asesor en muchos temas de esto, porque recuérdense que ese código llegó sin las 3 causales al Poder Ejecutivo para su promulgación, y en ese sentido entonces se devolvió para que se introdujeran las 3 causales, y nosotros preferimos mejor dejar caer el proyecto del código para que entonces se hiciera sin la causal. Monseñor, pasando a otro tema ahí mismo. Espérate, Sí, quiero sí. presentar a todos ustedes este libro, Sí. Vida y Aborto. Te lo voy a mandar. Ah, muy bien, monseñor. Sí. Mándame tu dirección, a dónde te lo envío. Te lo voy a mandar. Sí. Muy Si bien, tú muy quieres bien. alguno más, buscamos que me Ok, lo sí. regale para yo regalarte. Mándame a pedir Ah, todo sí. lo que No, usted, mándemelo para yo leerlo aquí en el programa y en algún momento presentarlo también a nuestro amigo televidente. Muy importante, Perfecto. vida y aborto. Vida y Aborto. Muy bien. Mándame Muy tu bien. dirección, por favor. ¿Dónde Sí, te yo lo se la mando? mando, se la pongo ahora. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, monseñor. Monseñor, entonces, para ver varios temas rápidamente ahí. Ese tema de Haití, que es un tema preocupante porque somos 2 países en una misma isla. Y ahora mismo en Haití está el presidente que venía normal y hay un sector amplio de la población, de todas las organizaciones, incluyendo las iglesias, que dicen que ya debió hacer elecciones y que ya terminó su mandato. Entonces, vimos hace unos días que incluso hubo un enfrentamiento que murieron 4 policías. Yo estuve hablando en estos días por teléfono con Monseñor Luis Quebró, ¿usted lo conoce? Sí, a Luis Quebró lo conozco muy bien, somos amigos. Bueno, él fue profesor mío en la escuela agrícola, tú sabes que él es agrónomo de los salesianos, y mira después fue eso. que entró a estudiar cura, agrónomo, y después estudió a estudiar cura, bueno, y ya monseñor emérito también. Bueno, pues yo estaba hablando con él y me dijo, él vive cerca de la casa del presidente en Haití, y se mudó de ahí por la situación que él ve de conflicto tan grande, para que usted sepa cómo está. ¿Cómo usted ve para Haití y para nuestro país? ¿Qué debe hacerse en Haití? Digo yo, ante tanto conflicto, ante no salen de un problema, qué sé yo, para que sea una nación más viable. Mira, la posición nuestra si tú quieres, yo me inspiro mucho en Duarte todavía, en lo de Haití. Sí, no hablo mal de Haití, pero lo de Duarte la frase de Duarte es separación. Y la frase tan clara es la fusión entre los 2 países es imposible, no se debe dar. Sí. Voy a tomar la posición de nosotros en la iglesia. Nosotros defendemos la independencia, la no fusión. No se pueden fundir los 2 países. Entonces, cuando tomamos esa posición, nos dicen a nosotros, son unos radicales, no quieren saber de Haití. Ese es un punto. El otro punto, el que nosotros llamamos pastoral haitiana, que damos seguimiento a Haití. En Santiago, aquí en Santiago, nosotros trabajamos la educación de los niños haitianos. Hay escuelas para los haitianos de la iglesia. Trabajamos la pastoral haitiana. Tenemos personas que trabajan la pastoral haitiana. Entonces, cuando tomamos esa posición, dicen que nosotros somos pro-haitianos. La posición es, hay que defender la no fusión. Y en Haití hay grupos que defienden la fusión y quieren apropiarse de este país otra vez. Y hay grupos que no quieren hacer nada por Haití. Hay que buscar la solución. Y la solución siempre que se ha dado, que debemos dar, es la solución de buscar solución para Haití en Haití. Su desarrollo. Es el desarrollo de Haití. En Haití, la gran muralla que hay que hacer es su desarrollo. Entonces, Haití tiene que trabajar. Entonces, ¿qué le pasa al pobre Haití? ¿Qué le pasa al pobre? Hay que ser sincero. A las naciones les cuesta mucho desarrollar Haití porque hay corrupción. Una corrupción más grande que la de aquí. Hay que decirles, esa es la verdad. Yo puedo contar anécdotas que no me lo puede decir nadie. Entonces, eso es un obstáculo. Pero hay que trabajar en Haití, por Haití. Hay que trabajar
Y entonces la solución de muchos gobiernos es crear que sea Santo Domingo. República Dominicana solo no va a poder con Haití y la fusión no es posible. Hay que decirlo esto, los dominicanos se van a defender como quiera que sea. Si hay otra invasión haitiana, va a ser terrible. Yo no quiero pensar que habrá otra guerra, sin lugar a dudas. Yo no pienso en eso ni hablo de eso, pero hay que plantearlo es si Haití, si los haitianos, impulsados por algunas potencias extranjeras, buscan la fusión, que se preparen para el futuro, porque los dominicanos no lo van a aceptar. Habrá unos grupos, es una cosa que ojalá que se trabaje en buscar una solución de Haití, en Haití, por Haití. Y ahí entramos nosotros y colaboramos. Entonces tenemos la pena de que hay grupos haitianos, no digo los haitianos, sino grupos haitianos, que si los dominicanos hacen algo, los rechazan. Porque viene de la República Dominicana. Sí. Eso es así. Que, por ejemplo, eso que usted dice, se hizo una universidad en Haití, mire cómo prácticamente la han abandonado. O sea, cualquier acción, si procede de aquí, como te dice, hay grupos que no la quieren. Mire lo que pasa con los productos dominicanos, que muchas veces lo bloquean por nada, para no venderlo allá. Productos, que sea el huevo, que está en el Cibao ahí mismo que se produce, el huevo, el pollo, todos esos productos, sin necesidad. Y le voy a decir también, monseñor, que esa preocupación de la frontera por la trata de humanos, los contrabandos de mismos alimentos prohibidos, de armas, de drogas. ¿Qué usted cree del muro que anunció el presidente que se propondría hacer? Tú me estás preguntando directamente del muro. A mí me gusta más la expresión que dice, no el muro, sino es una alambrada o algo así. Sí. Eso es. ¿Qué yo voy a decir? El presidente tiene que buscar una solución a un contrabando que hay de Haití y de aquí también. Son las dos cosas. Hay que decir la verdad. Igual que en 1822, cuando ellos nos invadieron, fue con apoyo de dominicanos. Nos lo hicieron solo, tú sabes. No lo hicieron solo. Y ahora también hay que decir que en el tráfico, que los haitianos trafican, es verdad. Eso no lo puede negar nadie. Que los dominicanos también trafican, es verdad. Vamos, con su permiso, monseñor, a ir a una pausa para entonces venir al último segmento. Está bien, perfecto. Está con nosotros aquí, antes de la pausa, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, anterior presidente del Episcopado Dominicano, obispo de la Altagracia, secretario general de CELAN, institución eclesiástica latinoamericana, y con una extensa vida, tanto religiosa como escritor, hombre de letra, articulista, y también, como él siempre le gustó, un buen charlita. Vamos a la pausa. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos aquí conversando con monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, antiguo presidente del Episcopado Dominicano, fue obispo de la Altagracia, Higüey, con largos estudios de la sociedad dominicana, estudios religiosos, latinoamericanos,
un hombre de la letra. Monseñor, nosotros, yo me sentí muy contento con la designación del Papa Francisco, un hombre latinoamericano. Y siempre tuve la esperanza de que una persona como el cardenal, con tanta preparación, como usted también, con tanta preparación, porque hemos tenido grandes obispos, pero quizás no con los tantos estudios de usted y del mismo cardenal, que me dicen algunos obispos que a veces trata de madrugar, estaba estudiando el cardenal López Rodríguez. Entonces siempre tuve una esperanza como dominicano de sentir orgulloso de que hubiese caído en usted o en el mismo el cardenal, pero cayó en Francisco, un hombre latinoamericano. Entonces, como usted ha tenido una vida no solamente religiosa en el país, sino también latinoamericana, es decir, hablamos del CELAN, hablamos de otros organismos también, me gustaría que usted abundara un poquito sobre el impacto del Papa y sobre lo que usted puede decir al pueblo dominicano de ese trabajo religioso latinoamericano. Y mira, empezando por el Papa, nosotros le damos gracias a Dios, evidentemente, porque la iglesia latinoamericana, ahora damos las dos cosas con el Papa. La iglesia latinoamericana tenía su propia impronta, con las conferencias episcopales que hemos tenido, que son 5 ya, una estuvo aquí en Santo Domingo. Ahí hemos discutido y hemos tratado los problemas latinoamericanos. Y han sido no solamente dominicanos, sino latinoamericanos. Es muy interesante el continente. Y sabemos que han tenido una influencia en los otros continentes, en África, todo el trabajo que hemos hecho aquí. Entonces, el Papa Francisco fue visto por la Iglesia Universal como un representante, y es verdad, es un representante de América Latina. A mí me dijo un obispo auxiliar de Bergoglio, digamos así, de Jorge Mario Bergoglio, me dijo, pero lo que el Papa está haciendo y lo que está diciendo, yo solo estoy oyendo toda mi vida como obispo auxiliar. El Papa no está diciendo nada nuevo, pero el Papa, como son cosas nuevas, por ejemplo, ha salido el tema de que el Papa está, las mujeres en los ministerios de predicación y de lectura. Tú lo has visto eso toda la vida aquí, tú lo has visto, no solamente lo hemos hecho. El Papa lo que ha hecho es actualizar y decir en voz alta algo que siempre hemos practicado. Entonces aparece ante esos mundos, entre la gente ignorante, como si el Papa estuviera introduciendo cosas. Eso es más viejo, como dicen los dominicanos, es más viejo que caminar bien. Sí, así es. Eso es así. Entonces, él está haciendo eso que nosotros en América Latina hacemos, y lo que en América Latina hacemos es de la iglesia. Lo que el Papa dice, todo eso, este servidor que está aquí, lo he practicado desde sacerdote, y a mí no me extraña nada de eso, tú ves. Primero, no me extraña que el Papa lo haga, pero se ve que en algunas partes del mundo había esa carencia. Y qué bueno que vino el Papa Francisco para poderlo hacer. Nosotros lo conocíamos muy de cerca. Sí. En la cuarta conferencia en Aparecida, sabemos el papel que jugó allí. Yo también lo conocía dentro del CELAN. Es decir, yo conozco al Papa y cuando él me ve, me dice, de aquellos tiempos del CELAN, ¿se acuerda de aquella toda? Se recuerda de eso. Él se acuerda de eso. Y cuando me ve, me lo recuerda. Es decir, nosotros no tratábamos, porque es una cosa muy interesante. El Papa Bergoglio, el Papa era entre nosotros los latinoamericanos, tenía una gran fama, pero era un hombre muy sencillo, tan sencillo que parecía desapercibido. Yo conozco un amigo obispo que me dijo, mira, si yo hubiera sabido que iba a ser Papa, le hablo más y lo trato más. Pero él era sencillo. Era muy sencillo. Con decirte que en Aparecida, en Brasil, los obispos dominicanos y los obispos argentinos estábamos en el mismo pequeño hotel, porque son pequeños hoteles, y el cardenal Bergoglio era, tú me entiendes, ni uno más, aparecía ahí, lo recuerdo yendo, como ahora en Roma, va a buscar sus cosas. Que el Papa él ha hecho eso toda su vida, con esa misma sencillez. Luce, monseñor, que el Papa Francisco
fue como un gran hallazgo de la Iglesia Católica para el Papa de estos tiempos. Fíjese usted, como que se hizo un Papa más de la gente, más cercano, con más términos, más, qué sé yo, más de esta juventud de hoy, que usted sabe que no es la misma juventud de cuando el papá suyo. En estos tiempos, si aparece un padre que hace lo que hizo con usted, que lo trancó el día entero en el cuarto, no se trancan, se van esos muchachos de hoy. Es decir, es diferente esta juventud de hoy. Y el Papa Francisco, como que un hombre más de estos tiempos, o sea que un gran hallazgo de la Iglesia Católica. Sí, pero fíjate, yo te quiero volver a acentuar eso. El Papa Francisco, lo que es, déjame decirlo, lo voy a decir humildemente, es, parece que en otros continentes los obispos eran más lejanos, pero Sí. el obispo latinoamericano es muy cercano. Sí. Porque el Papa Francisco hace ser un obispo latinoamericano. Y Sí. tú me entiendes, aparece así. Sí. Porque, por ejemplo, vamos a poner, ¿qué tú esperas de un alemán? ¿Qué tú esperas? ¿Cómo son los alemanes? No, los alemanes son lejanos a la gente, la misma sociedad, la misma familia es así. Entonces, un papa alemán va a ser distinto de un alemán. No, como son los alemanes, donde ¿Cómo eso son los formó. alemanes? El Papa Bergoglio es como son los latinoamericanos. Sí, sí, Esto que él hace, sí. lo hacen los obispos latinoamericanos. Los Sí. hacemos Sí, los sí. obispos latinoamericanos. Tú ves, Es una inyección al mundo de ese así es. acercamiento latinoamericano. Sí. Sí, sí, Mira, por ejemplo, mi experiencia con Benedicto XVI, sí. yo lo sentía, voy a decir esta experiencia, mi experiencia con el Papa Juan Pablo II era, yo lo vi siempre como un papá para mí. Con mi Él edad, fue que lo hizo obispo, usted, fue que lo hizo obispo. sí, fue que me consagró obispo. Sí, Papa Benedicto ha trabajado mucho la amistad. Cuando yo me juntaba con el Papa Benedicto, hablaba como con un amigo. sí. Y con el Papa Francisco es como con un hermano, la cercanía. Sí. Pero los tres son iguales. Sí. Solo Sí. fíjate, el Papa, para mí, repito, estoy repitiendo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II era como un papá. Sí. Juan Pablo Benedicto como Benedicto. un amigo. Sí. Que hablaba como un amigo. Sí. Francisco como un hermano. De relaciones iguales. Sí, sí. Sí, sí, que eso es importante. Monseñor, usted sabe que todos estamos en este mundo terrenal y no se sabe cuándo nos vamos. A veces más temprano, a veces más tarde. Dios, afortunadamente para nosotros, lo ha tenido ya con 82 años en septiembre y esperamos que esté en varias décadas más para que sigamos con esa sabiduría suya. Pero el día que usted ya físicamente no esté, ¿cómo usted quiere que nosotros, o los que queden, yo no sé si me voy primero o después, cómo usted quiere que el pueblo dominicano y que nuestra iglesia lo recuerde a usted? Porque usted, la dedicación que ha tenido de tantos años y tantos estudios y tanta enseñanza y tanta orientación, es para que nosotros, los dominicanos, el pueblo dominicano, lo recuerde permanentemente, esté o no físicamente. ¿Cómo usted quiere que se le recuerde? Mira, te voy a decir esto para que tú lo guardes tú mismo y tú lo vas a extender. Nosotros en nuestra fe confesamos que los que han partido ya, que se han salido de encuentros con Dios, siguen ayudando a este mundo. Hasta los fieles difuntos, tu papá, mi papá, aunque no nos demos cuenta, ellos nos ayudan. Yo quiero volver a decir al pueblo dominicano que aunque yo me vaya a partir de este mundo, que cuenten siempre conmigo, hasta después de muerto. Sí, sí. Yo me voy a morir, pero Sí. voy a seguir vivo espiritualmente. Y ese vivo, esa alma espiritual, quiere seguir ayudando. Me pueden seguir pidiendo, como los santos, aunque yo no esté santificado, pero quiero esa verdad que nosotros tenemos, esa verdad que los que han partido siguen ayudando. Tu abuelo te sigue ayudando, aunque tú no pienses en eso. Sí. Está cerca de ti. Yo quiero que sea pero pensando eso en lo que tú me dices a mí, es como yo quiero que me recuerden con eso. Yo quiero que me recuerden siempre como el sacerdote que ha estado cerca de la gente. Eso Muy es. bien.
Sí. Usted sabe que, no, y usted va a dejar algo, y es que aparte de los hechos ya directos con la gente, con el pueblo, va a dejar plasmada en tinta, en periódico, en el libro, todo su pensamiento. Yo diría que si después que no estemos aquí, alguien quiere saber, ser orientado por usted, se va a lo que usted hizo, a sus hechos y a lo que escribió también. Y ahora tú me has puesto otro trabajito, que escribir un libro donde escriba un compendio que tenga un resumen ahí de todo su cosa. Bueno, sí. Monseñor, hemos terminado. Yo quiero públicamente invitarlo para el día que usted crea, quizás después que ya estemos vacunado todo y que pase un poco la pandemia, a mi provincia de Piña, como es Chenchen, y a ver también una verja que comenzó a hacer la Fuerza Armada, que como usted dice, no una pared, no un muro, sino una verja para que todo el que venga de Haití pase por la puerta que corresponde, por donde esté establecido. De manera que yo le dejo a usted con esa invitación allá a la provincia de Piña, a comer Chenchen, a ver un poco el muro, la frontera, algo como digo yo, de algún turismo que se pueda ir. De manera que le dejo para algún mensaje final que usted quiera dejarle al pueblo dominicano y a los dominicanos que están en el exterior, que lo están viendo a través de Telemicro Internacional. Muchas gracias, muchas gracias. Aceptamos la invitación, nos iremos a comer Chenchen. Una de mis hermanas, que es altagraciana, trabajó en el sur. Wow, y aprende muy bien lo que es el Chenchen. Miren, yo quiero, mi mensaje es, quizás yo voy a citar a Sumner Welles, que escribió La Viña de Nabot. Ese libro los dominicanos tienen que decirlo. Cuando él era a principios del siglo pasado, él era senador en Estados Unidos. Ya desde esa época, Estados Unidos, hubo intentos, porque tenemos a Haití, pero también recordemos que tenemos una amenaza, que es la potencia norteamericana. Quisieron agregar a la República Dominicana, hacer de nosotros una colonia parecida a Puerto Rico. Y entonces Sumner Welles escribió y dieron así mismo en ese libro: no se metan con los dominicanos. Ese pueblo es siempre un pueblo que va a buscar su libertad. Dominicanos, seamos nosotros mismos. Hay que valorar lo que nosotros tenemos. Por aquí pasa muchísima gente y quieren volver aquí, quieren volver a vivir aquí, pasar sus últimos años aquí, por lo que nosotros somos. Dominicanos, amemos los dominicanos. Amemos, el dominicano es acogedor, alegre. Esas cualidades conservemos. Y somos amantes de la libertad. Aquí han tratado nos invadieron una vez los franceses, nos invadieron los haitianos, nos invadieron los españoles, los Estados Unidos. Hemos tenido muchas invasiones que nosotros no pensamos en eso. No solamente son amenazas, sino seamos a nosotros amantes, eso es, amantes de nuestra libertad y amantes de esos valores que nosotros tenemos de ser acogedores, alegres. Donde hay un dominicano hay alegría y hay fiesta. Seamos eso. Bueno, muchas gracias, Monseñor, por esta conversación tan amena. Tendremos que volver nuevamente porque se nos quedan muchos temas, pero hablar con usted siempre es algo que refresca, que nos orienta por su sabiduría, por su gran preparación y por su intención siempre positiva hacia el pueblo dominicano, hacia el ser humano y, como usted dice, Francisco, a tratar al otro como el hermano. Muchas gracias, Monseñor. Muy bien, muchas gracias. Cuando tú quieras, estamos siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, ha estado con nosotros el arzobispo emérito metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien fue presidente del Episcopado Dominicano, quien fue obispo de la Altagracia, también secretario general de la CELAN y de otro organismo, un intelectual de FUTE, una persona siempre cercana a la gente, como él define y dice que debemos ser todos, uno hermano con otro. Muchas gracias a los que no han estado viendo y será hasta el próximo día con Desafío. Muchas gracias.